Bienvenidas a Filocharlando. El día de hoy estoy con Gary Manuel Gómez Espinosa. Él es subdirector del Centro de Estudios Filosóficos Culturales. Bueno, le doy la bienvenida. Gary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contento de poder estar participando en esta actividad contigo y pues con toda la gente que se conecta a Filosofía en la Red. Después de ahí, tras bambalinas, después unos fallos técnicos ahí medios extraños, pero bueno, ya andamos por acá finalmente. Les voy a platicar un poquito sobre Gary antes de comenzar. Él es licenciado en psicología, es maestro en filosofía y actualmente es doctorante en filosofía y letras por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como les comenté, es subdirector del Centro de Estudios Filosóficos Culturales, es profesor investigador de la Universidad de Oriente de México, es miembro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, y bueno, sus líneas principales de investigación es la filosofía contemporánea, el pensamiento de Foucault, el psicoanálisis, filosofía en el cine, las redes sociales y la combinación de filosofía con tecnología. Bueno, sin más preámbulo, Gary, ¿de dónde es Gary? Pues yo soy de Puebla y bueno, Puebla está en México, soy mexicano, muy interesado por los temas de las humanidades, ¿no? Y pues del centro del país, ¿no? Básicamente. ¿Y, y siempre has estado en Puebla o te has mudado, te has mudado a algún lugar? Así como que... Pues he hecho algunos viajes, principalmente porque también tengo algunos proyectos musicales. Entonces he tenido la oportunidad de estar varias veces por Europa, por Centro, Sudamérica y también por Asia, y he visitado China y Japón gracias a Ah, eso. Y también, pues por la filosofía, una estancia en París también. sí, eso es lo que te estaba cuando hiciste el máster, ¿no? En París. ¿Cuánto tiempo anduviste allá en la Ciudad Luz? Como 3 meses fue la estancia de investigación. Estuve en la escuela Sorbonne París y también estuvo muy, muy padre esa experiencia, ¿no? Como que es chistoso de repente salir y ver que hay un parque Michel Foucault y calles con nombres de filósofos, etcétera, etcétera. O sea, como que ahí está todo muy importante en la filosofía para el siglo XX. Entonces también París creo que es un lugar muy interesante para cualquier persona que estudie filosofía contemporánea, ¿no? Wow. Y bueno, Gary, ahorita, bueno, estábamos hablando ya de esta etapa de juventud, pero cuando piensas en tu infancia, sin llegar a lo mejor al mejor recuerdo, porque quizás eso sería muy complicado de decir, ¿qué es lo primero que se te puede venir de tu infancia, de tu niñez, de tu juventud? Pues yo creo que un recuerdo muy bonito y también como muy cercano a estas cuestiones es que mi abuela tenía como varios libros de mitología griega y de cuestiones así, entonces yo sí desde pequeño me las pasaba así como observándolos y pues pidiéndole que me los leyera y cosas así, entonces creo que también desde ahí fue una primera aproximación a ciertos temas y ciertas cuestiones pues interesantes y que guardo como con un muy buen recuerdo, ¿no? De pensar también esas cosas que veía como súper lejanas, diferentes, distintas, y que incluso desde la imagen pues me llamaron la atención antes incluso que pensar todo lo que significaban. Wow. Y ahora te vamos a poner a filosofar un poquito con la primera pregunta filosófica de la noche. ¿Quién es Gary? Pues ese siempre es como un problema, ¿no? También desde la psicología y cosas así, ¿no? ¿Quién es? Explicarse a uno mismo, etcétera, etcétera, pues puede ser complejo, ¿no? Incluso Foucault decía, ¿no? Esta idea como de no me pidas que te diga ni quién soy ni que siga haciendo lo mismo, ¿no? Pues alguien apasionado con lo que hace, ¿no? Eh, Interesado por ciertos aspectos, entre ellos, pues, el principio de filosofía, ¿no? Las artes, una persona también que considero, pues, que me encuentro siempre abierto como al diálogo, a la oportunidad de compartir mis ideas y también el interés de entender las ideas de otras personas, ¿no? En distintos ámbitos. Entonces, básicamente muy resumido y quizá como todos lo hacemos mintiendo, eso podría dar como respuesta. Excelente. Y ahora, quizá esta sin tanta mentira, a lo mejor, ¿cuál sería para ti tu mayor virtud y tu mayor defecto? Quizá es a veces lo más, quizá lo segundo es lo más complicado de pensar. Sí, pues quizá como virtud podría decir que algo que me caracteriza podría ser la creatividad.
creo que en todas las cosas que he hecho siempre la creatividad ha estado muy presente. Intento siempre poner ese sello en las cosas que hago, en diferentes disciplinas, si quiero ponerlo así. Y por otra parte, creo que mi mayor defecto es que soy una persona bastante necia, me siento también bastante orgulloso de serlo. Y aunque trabajo con eso, también siento que a veces pues no se puede ser creativo sin dejar de ser un poco necio, ¿no? O sea, como que si uno se aferra a una idea y esa es como una intuición importante, creo que hay que llevarla a sus últimas consecuencias. Tampoco ser necio simplemente por ser necio, ¿no? Pero sí un poco, eh, creo que eso es algo que puede ser bueno o malo, dependiendo de la ocasión. Y esta creatividad de la que hablas va enfocada que, por ejemplo, a la música o alguna otra arte, o en qué sentido te refieres cuando dices creatividad. Pues digamos como en los trabajos, tanto en textos filosóficos, como he tenido la oportunidad también de hacer otras cosas con música, ¿no? Tanto con otros artistas, como un proyecto que ya tengo cerca de 18 años. También he tenido la oportunidad de hacer algunas cuestiones audiovisuales, como videoclips y algunas contribuciones en producciones de otras personas, o desde guión, o desde otros aportes, y principalmente esos. Sí. Y ahora, Gary, ¿cuál sería un dato inútil sobre ti, un dato bizarro, así como que lo más inútil que podemos saber de Gary? Pues que no me gusta el huevo estrellado. Ah, Mucha ok, gente le gusta. Eso es sí. algo creo que muy general y a mí no. Genial, genial, me encantan esos datos, así cuando son esas cosas así como que están geniales. Gary, tú eres psicólogo y luego diste el giro al lado oscuro te fuiste a la maestría en filosofía y ahora andas en letras. Primero, y creo que quizá para entenderte un poquito esta complejidad de ti como ser humano, ¿cómo es que llegas primero a la psicología y de ahí haces este sendero? Pues sí van de la mano, pero es quizás un poco extraño viéndolos de perspectivas diferentes. Sí, pues yo creo que de repente, no sé si podría llamarlo una mala orientación vocacional o una cuestión como de pensar que en la psicología de repente para mí pues abarcaba varias cosas, entre ellas pues como la preparatoria y todo ese tiempo, pues considero que me llamaron mucho la atención textos de Nietzsche, de Freud, de Schopenhauer, pero pues la verdad yo no siento que en la preparación que tenía hasta ese momento pues me distinguían mucho entre el trabajo del filósofo y el trabajo del psicólogo, ¿no? Entonces parecería ser que es algo como casi común, casi como que se puede homologar en un pensamiento un poco adolescente, etcétera, ¿no? Y entonces, pues cuando yo entro a la licenciatura en psicología, pues entré, digamos, como con ciertas expectativas que en algún punto, pues se cumplieron, pero pues también cada universidad da diferente psicología, cada programa es distinto y pues me sentí identificado o al finalizar mis estudios de licenciatura, pues por temas mucho más académicos, mucho más cercanos a qué son ciertos conceptos o qué son ciertas cosas. Y bueno, pues digamos que poco a poco y en ese viaje, en ese descubrimiento, pues descubrí que realmente lo que yo quería hacer era filosofía, ¿no? Que en dado caso, lo que estuve haciendo todo el tiempo era como intentar pensar cuál era este aspecto como de cierta filosofía de la psicología, ¿no? A nivel epistemológico, cuáles eran los temas, dónde surgió, etcétera, etcétera. Y pues ahí siento que algo muy interesante fue el pensamiento de Michel Foucault, un poco como puente interdisciplinario entre pues la psicología, la filosofía y ciertos problemas que tratan ambas, pero que lo tratan de una forma muy distinta. Y de ahí, ya estás como que en esta parte de, bueno, ya me fui a la filosofía, ya estoy, con Foucault, y ¿cómo luego haces ese viraje a doctor, pero ahora con letras? De ahí como, o sea, obviamente van de la mano la filosofía y los libros y las letras, pero ¿por qué un doctorado en filosofía y letras? Bueno, comúnmente, como yo creo que la mayoría de personas de repente ve, la facultad es filosofía y letras, ¿no? O sea, digamos, antes estaba totalmente cercano, ahora ya está mucho más quizá un poco separado. En el colegio, por ejemplo, aquí en Puebla compartimos con personas de educación superior, de literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, la filosofía también está cercana a la filología y a otras disciplinas que se encuentran paralelas, ¿no? Pero, digamos, el doctorado que yo estoy haciendo es mucho más en filosofía contemporánea, ¿no? Y eso implica, pues, abordar
tanto autores contemporáneos como temáticas también contemporáneas, ¿no? Entonces, algo que yo también tenía como desde antes la inquietud de tratar es sobre todo el espacio virtual y los procesos de subjetivación, que eso también es un tema que está en Foucault, que se derivan de la interacción con esta, ¿no? O sea, cómo nuestra conducta se puede ver también de alguna manera afectada en un sentido, digamos, como deleuziano, spinoziano, como, digamos, como esas modificaciones, esas cuestiones que también nos llegan a mover desde esa interacción, desde el hábito con este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, eso tenía yo un poco ganas desde la maestría, pero ahí fue como más ser el puente entre psicología y filosofía, y ahora pues lo estoy desarrollando más en la oportunidad que tengo de hacer esta investigación de tesis de doctorado. Y bueno, vamos ahora sí a empezar con la carnita. Y me gustó esta parte de que estás mencionando de cómo nos puede afectar la relación con lo virtual. Y creo que quizá para ponerlos súper contemporáneos, ¿cómo ves esta situación, quizás desde un análisis pues previo, precoz, en los cambios o las afectaciones que vamos a tener después de esta, pues todavía pandemia que está y que nos ha llevado a acelerar los procesos de virtualización, que eran procesos que estaban las herramientas, o sea, no, Zoom no se inventó en la pandemia, pero esto lo potencializó. ¿Y cómo crees que pueden estar alterando? ¿Qué va a alterar realmente algo? ¿Qué va a pasar de aquí a, no sé, a 3 años, a 4 años, a 5 años? Sí, pues por ejemplo, el autor que también estoy haciendo una revisión principal en esta investigación de doctorado de tesis es Peter Sloterdijk, que también retoma un poco de Foucault, él es alemán, entonces retoma tanto de filósofos alemanes como franceses y pues maneja toda esta idea de plantear nuestra inmersión, digamos, en ese espacio virtual desde el concepto de espumas, ¿no? O sea, digamos que dice curiosamente, pues esta espacialidad es multifocal, ¿no? Desplazada, rompe con muchas ideas como las que había puesto Foucault sobre el panóptico, porque el panóptico es totalmente centrado, este es descentralizado. Entonces, es interesante, digamos, como leer esos textos, ¿no? Que de alguna manera tenían ciertos indicadores para pensar el presente, pero de repente esta ruptura, como la que tenemos con la pandemia, pues acelera todo, ¿no? O sea, digamos, si esos procesos ya eran de alguna forma, ya los conocíamos, ya teníamos una idea, ahora estamos mucho más sumergidos en estas temáticas, ¿no? Nuestra vida diaria, digo, esta semana, ¿no? Pues sucedió como esta caída de algunas redes sociales y es interesante porque ya no es nada más la interacción trivial, ¿no? Sino que también hay personas que trabajan en esto, que se ven afectadas por esto, implica mucho más aspectos de nuestra realidad, ¿no? Y eso es también algo que me ha interesado mucho a mí, que le ha interesado también a varios colegas, incluso con los que hemos pues trabajado aquí en la Universidad de Puebla, también en el Centro de Estudios Filosóficos Culturales, pues la idea de pensar que cada vez se va borrando más la frontera entre pensar una realidad real, digamos, y una realidad virtual, o un espacio virtual como externo y como un espacio real totalmente distinto, ¿no? Sino que por el contrario, nos encontramos cada día más cercanos a la interacción y que uno conforma el otro, ¿no? Entonces, pues es interesante porque sí podemos llegar a pensar que nuestra interacción humana ha estado siendo modificada y depende también de estos otros espacios, ¿no? O sea, no podría ser algo como algunos autores, no sé, en algún momento pensar Heidegger o algunos otros que decían como que alejémonos, apartémonos, eso no es para nosotros. Cada vez vemos que estamos más en esto, más inmiscuidos y más difícil de que se vaya a acabar el día de mañana, ¿no? Por el contrario, pinta que es el presente y el futuro de nuestra interacción, ¿no? ¿Y cómo crees que podemos llegar o no a esta especie de simbiosis? Porque, bueno, como dices, todavía creo que al día de hoy sí existe, hasta incluso mentalmente nosotros a lo mejor nuestras conductas en una red social o en algo va a ser diferente, ¿no? Incluso hasta a lo mejor animarte a comentar algo, probablemente te animes a hacerlo porque estás en una pantalla, aunque sea tu perfil y que no tenga nada raro, pero ya si fuera en la situación, pues en el contexto real, a lo mejor no lo harías. Llegará un momento en donde realmente surja esta fusión en donde
ahora sí que nuestra identidad virtual y lo personal se fusione, porque bueno, ahí también atenta algo importante que es este sentido de la privacidad, de que tanto se alega, ¿no? Y cómo también son elementos fundamentales para esta neutralidad y esta libertad de expresión que se debe de dar en la red, pero que si vinculas al sujeto con el avatar, también quizá podríamos perder pues este anonimato que se nos puede dar en la virtualidad, incluso en la dark web y todas estas ondas que si sí se nos identifica realmente como una IP y se nos da una clave específica, pues quizá ahí podríamos navegar en otros lados, ¿o cómo lo ves tú? Pues aún es complejo y también, por ejemplo, en filosofía muchas veces nos servimos de la historia para sacar conclusiones, ¿no? Pero qué es lo que ya sucedió para poder extraer cierta información. Entonces, digamos, como que ver hacia el presente y futuro siempre va a ser complicado y porque pues podría ir hacia distintos caminos, ¿no? Pero por una parte lo que sí podríamos pensar que hay ciertos indicadores o cuestiones similares es algunos autores como Jaron Liner, ¿no? Que dice que, por ejemplo, si tan solo pensamos qué tipo de personas somos cuando utilizamos estas redes sociales, eso nos puede hablar bastante de qué tanto estas conductas se modifican, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, no sé, alguien que quiera pelear con alguien en Twitter o con Facebook, es así como que, pues si no hubiera tenido ese medio, seguramente no estaría peleando desde su casa apasionadamente con alguien, ¿no? Es como, no sé, las discusiones en automóvil, etcétera. O sea, es como el agenciamiento que nos da un elemento, ¿no? Que nos permite, o sea, digamos, eso ya estaba, pero nos da como el lugar específico para que eso se desarrolle, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez nuestra interacción es mucho más cercana. Sin embargo, pues también surge aquí, digamos, como la necesidad de un aspecto ético, ¿no? O sea, también nosotros estamos tomando decisiones de qué tanto nos gusta o no nos gusta la forma en la que nos comportamos gracias a este tipo de dispositivos, ¿no? Tenemos que tomar ciertas determinaciones sobre las personas que o cómo nos estamos conformando por estos espacios, ¿no? Sin embargo, también considero que hay muchos procesos que pueden ser inconscientes, ¿no? Tengo algunos artículos con reflexiones marginales sobre estos temas, ¿no? Sobre todo, pues pensar esta cuestión de la intimidad, ¿no? Digamos, incluso la idea de la privacidad, pues tampoco es que sea tan en toda la humanidad que la veamos, ¿no? O sea, la privacidad también tiene que ver con ciertos aspectos como la entendemos el día de hoy, pues que no son tan viejos, ¿no? O sea, digamos, incluso esta idea de tener un cuarto privado, etcétera, etcétera, pues no era que la mayoría de personas lo tuvieran, ¿no? Entonces, ahí sí distinguiría como entre privacidad e intimidad, ¿no? Yo considero que sí hay cuestiones íntimas a las cuales, por lo menos hasta el día de hoy, no se puede llegar por medio netamente de un dispositivo, ¿no? Como que es un límite que aún no se ha atravesado. Quizá exponemos nuestra privacidad, pero no exponemos nuestra intimidad. Y no quiero decir que no llegue el momento en que seguramente podamos hacerlo, ¿no? Quizá en algún momento lo hagamos, ¿no? Pero considero que ese sería un límite que aún no se ha transgredido, ¿no? Me gustó eso. Y ahorita que hablabas de lo ético, siguiendo ahorita en esta vertiente de redes, desde hace algunas semanas se filtró un documento de Facebook en donde, bueno, era una investigación interna de ellos, en donde llegaban a la conclusión que Instagram sabía que les hacía daño a los adolescentes, que propiciaba depresiones, que propiciaba anorexias, y precisamente el 4, el día del apagón de Facebook, estaba una ex empleada que fue la que, parece que fue la que filtró estos documentos diciendo y argumentando que Facebook sabe todo esto y que precisamente potencia su algoritmo para engancharte a esas cosas malas y aunque sabe que te hace daño, pues dejarte ahí, esclavizarte y hacerte dependiente. Y cuando está toda esta cuestión, desde que salió esa filtración, yo me quedé siempre pensando en la parte de qué hacer, por ejemplo, Mark como empresario, ¿no? ¿Qué hacer cuando descubres que tu producto hace daño? Eh, Aquí cómo jugaría la ética con la tecnología, porque al mismo tiempo que conecta personas y que logra ahorita lo que comentabas tú de los negocios y que realmente ya no es simplemente una red social para publicar fotos de gatos, sino puedes tener un negocio ahí netamente y te puedes comunicar con cualquier persona. ¿Cómo balancear este sentido? ¿Qué poder hacer así en un sentido quizá muy idílico? ¿Y qué podríamos hacer o qué podríamos aportar desde la filosofía para cuando se detectan estas cositas que empiezan a levantar estos focos rojos
o el poder de Twitter para que un presidente mande, vayan al Capitolio y levántense contra las armas. ¿Y qué podemos hacer desde la filosofía para decir, hey, o no es decir, hey, y dejarlos correr, o cómo podríamos entrar ahí? Pues siempre es complicado también la postura del filósofo, ¿no? O sea, porque, o sea, quizá lo que también se llega a pensar es que deberían de existir ciertos departamentos éticos, ¿no? O sea, realmente poder pensar hacia dónde se va, por qué y pues, eh, o sea, la inclusión de la filosofía, por así decirlo, sería también necesario en un quizá equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, porque podemos ver que, por ejemplo, quizá hay personas que eh, un, no sé, programador quizá no está preparado para enfrentar problemas éticos y podría hacerlo de una buena o mala forma según lo que piense, ¿no? Entonces también siempre es como difícil, digamos, tomar una cierta guía. No quiere decir que realmente quien estudie filosofía o ética pues siempre va a tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero por lo menos tendría un panorama mucho más amplio, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues creo que lo que no llega a suceder es que este tipo de compañías pues están mucho más regidas por el mercado que por cuestiones éticas, ¿no? Y lo que muchas veces llegamos a ver, pues es las consecuencias, y a veces hasta que hay consecuencias bastante severas, es que podemos encontrar, pues, ya las respuestas o medidas a este tipo de problemas y situaciones, ¿no? Entonces, pues, considero que también una empresa, aparte de ser productiva, tendría que ser en algún momento ética, ¿no? Tendría que quizá haber un tipo de asesoramiento, quizá por medio de filósofos o personas que pudieran de alguna forma delimitar cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? O sea, porque pues tú y yo quizá tuvimos celular a cierta edad, pero conocimos también la interacción de otra forma, ¿no? Pero nuevas generaciones también seguramente la forma que conocerán pues será esta totalmente, ¿no? O sea, aún estarían mucho más sumergidos en esta interacción y no sabemos qué tipo de cuestiones, tanto positivas o negativas, puedan acontecer hasta que sucedan, ¿no? Entonces creo que un poco la ética es esta reflexión sobre hacia dónde va y cuáles son las potencialidades de lo que tenemos. Es una buena oportunidad porque pues tú y yo estamos platicando y otras personas van a poder escuchar el eco de esas voces, ¿no? Pero también por otra parte pues puede haber muchísimas cosas negativas a estos aspectos. Ahora vámonos con un tema un poco espinosón, porque bueno, tú estás muy metido con el pensamiento de Foucault, es un filósofo pues que tú sigues su trabajo, que te apoyes en él. Y bueno, recientemente se ha venido a destapar algunas cosas, se ha propuesto en esta ola de la cultura de la cancelación, cancelarle y es toda esta situación que se está barajando y sin juzgar al personaje ni nada, dejando eso pues, a los márgenes del auditorio. A ti, como alguien que lo estudia, que lo trabaja, esta noticia, ¿cómo le cayó? Y ahorita cómo es trabajar con su trabajo, bárbaro, desde ahorita, ¿no? ¿Cómo es manejar sus obras todo en esta postura de si lo cancelo o no lo cancelo, qué hago, qué no hago, cómo va ahí Gary? Bueno, pues fue interesante, ¿no? A ciertos fue de muchos aspectos esta noticia, ¿no? También entre los grupos facultativos, todo eso, había mucho revuelo, ¿no? Tanto de una parte como otra, ¿no? Había un meme buenísimo que decía vigilar y cancelar, ¿no? También era como esta idea, pues de repente de pensar, ¿no? O sea, la obra, la persona, eh, como dices, un tema espinoso y también, pues, desde el mismo argumento, ¿no? O sea, para empezar, se estaba promocionando otro libro, ¿no? El autor del libro es quien contaba esta anécdota, quien no decía nada más, pero tampoco decía como mucho menos, o sea, como que sugería ciertas cosas. Entonces, pues bueno, desde mi punto de vista también algo que yo creería importante sería que, pues, lo que llamamos vida privada de un autor, pues no tiene mucho que ver, yo considero, con la obra, ¿no? Esta es mi postura, ¿no? Seguramente hay muchas personas que, pues, bueno, quemarían los libros, los romperían, lo que sea. Pero considero que está, por una parte, los aportes a la historia de la filosofía, etcétera, etcétera. Por otra parte, la cuestión de la vida privada. Por otra parte, considero que si fuera una persona viva, pues podríamos
incluso pedir que se le juzgara, que se abriera una investigación, que muchísimas cosas, pero pues no está vivo, ¿no? Entonces también por esa vía pues no considero que sea como muy fructífero, ¿no? Cancelarlo, pues podríamos cancelarlo, pero también cancelarlo implicaría pues también cancelar a pues, los filósofos que lo han leído y que han hecho filosofía con él, ¿no? O sea, prácticamente no podríamos. Y para todos los filósofos siento que siempre hay un pero de su historia, de su biografía, ¿no? O sea, a Aristóteles se le ha manchado mucho con la idea del esclavismo, de la concepción de la mujer que había en Grecia, ¿no? A muchos otros, si hablamos incluso, no sé, de Heidegger, etcétera, etcétera, siempre parecería que podría haber un pretexto, una cuestión, o Simón de Beauvoir y Sartre y su relación, y quién fue mejor y quién fue peor. La vida personal, pues siento que siempre va a ser bastante criticable, pero pues en cuestión de lo que a mí me interesa, que es su aporte académico, pues yo creo que sigue teniendo el mismo valor, sigue teniendo también muchas cuestiones interesantes, muchas cosas que argumenta incluso para estas mismas críticas, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, un aspecto que trató de llevar muy desde lo privado o lo íntimo, fue pues todos los aspectos de su orientación sexual, ¿no? Entonces también considero que si fue un autor que podría haber hecho gala de todo esto, pues también por esa parte decidió darle como un peso mayor a su trabajo, que era como su vida pública, a su vida privada, y eso pues también considero que es bastante respetarse y el alejamiento que quizá tenía de estos aspectos, ¿no? También siempre hay lecturas, ¿no? Otras personas decían que todo lo que escribió tenía totalmente que ver con todos los aspectos de subjetividad. Entonces, pues bueno, siempre vamos a poner diferente acento en donde esté nuestro interés, ¿no? Tú comentas que eres, bueno, que estás metido en todas las artes audiovisuales, es parte de tu complemento, no solo como músico, sino también manejas la filosofía del cine. Y bueno, yo te lo comentaba un poco en broma, pero te la voy a preguntar ya aquí directo. Cuando escuchas filosofía del cine o filosofía del cine, es pensar en sentarte a ver Inception, sentarte a ver Matrix y ya estoy haciendo filosofía del cine. ¿O qué vendría siendo filosofía del cine? Bueno, digamos que algo que me interesa a mí muy, muy concretamente es como una relación entre Deleuze y el cine, Bergson y el cine, o el cine también de terror y cuestiones así similares, ¿no? Entonces, considero que ahí habría que hacer como diferencias, como que hay varias películas con temas filosóficos, pero no porque las películas tengan temas filosóficos son necesariamente filosóficas o tenemos que hacer un análisis, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa, por ejemplo, en la postura de Deleuze es que él sí intenta pensar cómo podemos distinguir el cine de otras expresiones artísticas, principalmente refiriéndolo un poco a la idea de la conciencia, ¿no? O sea, cuando el cine, que si se debate mucho si es movimiento o no es movimiento, porque son fotogramas, pues cuando vemos una película, digamos que lo interesante es que en la cuestión del montaje, desde el director, desde los argumentos, etcétera, etcétera, están dándonos una cierta experiencia que es entendida por una conciencia humana, ¿no? O sea, gracias a la forma en la que se nos presenta, pues nos da una experiencia que nos puede afectar en algún punto, ¿no? Y también alguien que me llama mucho la atención, que me gusta mucho también su lectura de ciertos aspectos, pues es Zizek, sobre todo con toda esta cuestión, digamos, como del psicoanálisis, el marxismo, la ideología en el cine, ¿no? O sea, de repente que pues el cine slasher, por ejemplo, de alguna forma también está eligiendo un cierto tipo de cuestiones, ¿no? Quizás siempre hay elementos fálicos, tiene mucho que ver con la idea de la sexualidad, con el temor que había en Estados Unidos, por ejemplo, por enfermedades como el VIH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo el cine slasher tiene que ver con la idea con la ideología que la derecha en Estados Unidos quería también vender en ese momento, ¿no? ¿Por qué producían ese tipo de películas, etcétera, etcétera? Entonces siento que hay como varios puntos en los que podemos encontrarlo, ¿no? No necesariamente, digamos, la película tiene que ser del todo o tratar de un tema filosófico para encontrar varios conceptos o varios aspectos desde los conceptos donde podemos hacer una lectura filosófica de la película. Ahorita que hablas de estos elementos, se me viene a la mente, no sé,
aparte del montaje, que creo que serían cosas interesantes que a lo mejor nos pudieras tú enseñar. También creo que se habla mucho y se especifica mucho, por ejemplo, en el color y en esta teoría del color y cómo los colores no es intencional que una escena se vea pálida, azul, o sea, tiene siempre un porqué. Entonces, no sé si desde el mismo montaje y me vengo mucho, por ejemplo, en estas escenas en las diferencias que a veces, por ejemplo, la película esta del Justice League y los cortes del director, ¿no? Y cómo quizá los cortes, en la forma en que fue montada, representan algo y ahí que nos pudieras aportar esta parte de por qué se tiene que hacer zoom, ¿no? ¿Qué significa quizá que se haga un zoom en algo, un zoom out y lo del color que es algo que a mí, bueno, al menos por ejemplo cuando yo lo estudié en el sentido de cuando reflejan Latinoamérica los gringos, es amarillo para vernos pobres y todos así como despreciados, pero ¿qué más hay aparte de eso? Sí, pues creo que es muy, muy interesante porque, bueno, para empezar, como el cine, en un principio, pues eran estas cámaras gigantes, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente los primeros aportes del cine francés, ¿no? Me parece que eran los hermanos Lumière, como de casi, casi que pues no sé qué tanto podemos decir, estaban inventando géneros, pues estaban experimentando con ciertos instrumentos, como en este caso la cámara, ¿no? Y poder eso como que salir y filmar a los trabajadores después de su día de trabajo, ¿no? Se estaban haciendo quizá street photography sin saber que existía, ¿no? Y todo ese tipo de documentación, pues es muy interesante en cuanto a cómo se ha ido conformando lo que vemos y entendemos por cine, ¿no? Hasta quizá el día de hoy tenemos animación y muchas otras, como un aspecto, digamos, interdisciplinar. Pero en ese primer momento, pues lo curioso es que había los instrumentos, pero no había pues como un libro, digamos, de así se debe hacer concretamente cine, ¿no? Y hay varias escuelas interesantes, ¿no? El impresionismo alemán, ¿no? El cine como más experimental francés, el western que es muy norteamericano, el cine también ruso, ¿no? Y cada uno tiene como ciertas pautas y una forma de narrar muy distinta, ¿no? Ahí en lo que tú refieres, pues lo interesante, digamos que digamos, como en grandes producciones, hay un director, pero también hay un director de fotografía, un director de iluminación, un gran equipo, ¿no? O sea, en una película, una gran producción, pues, digamos que yo asimilo como prácticamente es como dirigir un pequeño ejército, ¿no? Digamos, debe de haber una buena estrategia, un sinfín de departamentos, todo eso para llevar este tipo de tarea. Y principalmente, por ejemplo, en la luz, lo que yo he llegado a ver de algunas técnicas, pues es esta cuestión, digamos, que hay comúnmente, pues como una luz natural, una luz intencional, una luz de recorte y una luz simbólica, ¿no? O sea, digamos, como en el cine de Gaspar Noé o de varios otros directores, puede haber una luz que directamente nos está intentando narrar algo o dar un detalle sobre la historia, ¿no? Quizá escenas violentas o sexuales son muy rojas, ¿no? Quizá siempre que es muy frío un lugar está en azul, quizá cuando es mucho más caluroso y nos da esta impresión como de estar en un aeropuerto que no tiene aire acondicionado es muy amarillo o naranja, ¿no? Entonces también por esa parte se nos está intentando narrar una historia a múltiples capas en un nivel también, digamos, como de la conciencia, ¿no? O sea, digamos, ahí es como donde se relaciona con la fenomenología o con algunos otros estudios, donde podemos decir que quizás estas personas no tenían netamente la intención de hacer filosofía, pero lo que hacen se puede pensar desde la filosofía porque nos está dando una serie de impresiones que están transmitiendo, que están afectando y que están haciendo que tengamos la experiencia estética de que esa película, de que la obra esté obrando en nuestra conciencia. ¿Y qué podemos decir que aporta al cine la filosofía? ¿Qué es lo que podemos, como filósofo, quizá que podemos, lejos de quizá este análisis de vamos a analizar la película fulana, porque habla de filosofía y le vamos a, ¿qué nos puede aportar el cine, las artes visuales en este sentido, audiovisuales? Pues yo creo que como que hay múltiples vías, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, pues yo que recuerdo como de biografías y cosas así, pues por ejemplo, Sartre me parece que también era una persona como muy cinéfila, ¿no? Zizek, pues comprendo que también es una persona cinéfila, si uno lee Shulhan, cita varias películas, entonces, por ejemplo, pues el cine es como tal ya un arte, ¿no? También es muy interesante, por ejemplo, como con Benjamin y otros, tanto es arte como también se está popularizando a tal forma que
todos de repente tenemos una o varias cámaras en nuestro celular, todos podemos ser un tipo de producto que podríamos llamar, pues, que tiene ciertas características. No es el cine más comercial, no es el cine, porque sea ni siquiera es la intención, pero lo interesante es cómo podemos, o el día de hoy, tenemos como esta capacidad de interactuar con estos objetos que antes eran muy complicados, como pensábamos quizá en los primeros momentos del cine, ¿no? Tener cámaras gigantes, no poder transportarlas, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un instrumento con el que convivimos. Por otra parte, como filósofos podemos analizarlo. Por otra parte, desde la filosofía, la persona que quiera hacer cine puede leer filosofía y encontrar grandes problemáticas, ¿no? Por otra parte, cuando en el cine se nos cuenta una historia, comúnmente pues vemos que esas historias tienen que ver también con muchas decisiones que tienen que tomar los personajes y vemos o nos enfrentamos en la historia a sus consecuencias, ¿no? Entonces considero que siempre va a haber una relación cercana desde el cine hacia la filosofía y de la filosofía hacia el cine, ¿no? O sea, digamos, tanto uno puede tomar como ejemplo, un filósofo puede tomar como ejemplo alguna cuestión del cine, como un cineasta puede en algún momento tomar varios problemas filosóficos e intentar eh, desarrollarlos desde su punto de vista y con una intención mucho más artística eh, para tomarlos y plantearlos en un lenguaje audiovisual. Y desde las carreras de comunicación, desde las vías ahorita de todo lo que es, incluso, y bueno, ya el social media, en lo que ya antes se pensaba a lo mejor incluso hacer el cine era, o una película es para exhibirla en una gran pantalla, ahora lo vemos en Netflix y luego se pelean los directores de que si eso es cine y que si no eso es cine. ¿Qué relevancia tendría o qué relevancia tiene la filosofía del cine para todas estas producciones que, como dices, tanto la estamos generando nosotros como individuos muy aislados que quizás solo los va a ver nuestra familia, como quizá incluso también estas producciones que ya no se exhiben en la gran pantalla, pero que tienen una repercusión, incluso llegan a tener más eco que lo que incluso se llega a proyectar? No sé, Game of Thrones, aunque no es cine, es una serie que estaba tenía tenía un eco y cada semana causaba un boom que ni quizá los blockbusters más importantes lo han tenido y se sigue hablando de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué relevancia podemos darle a la filosofía del cine? Y bueno, y esto de series y esto también lo podríamos como que meterlos en el saquito o entra a otra dirección. Pues es que lo que es muy interesante esta idea, ¿no? Que digamos, antes quizá uno tenía que ir al cine, después tenía una televisión y ya podíamos tener el contacto con las imágenes, ¿no? Eh, por casi todo el siglo pasado se pensaba mucho en la idea de los más media como la radio, la televisión, la prensa, todos separados, ¿no? Pero esta ruptura pues es también la que me parece muy interesante con Internet porque lo que estamos viendo es digamos, como una intromisión o una mezcla entre todos, ¿no? Si pensamos esta idea, por ejemplo, de TikTok, pues bueno, también podríamos o tendríamos que pensar qué tanto esta serie de movimientos con ediciones, etcétera, etcétera, pues no son de alguna forma también un medio que cada vez nos entretiene más, ¿no? Quizá hay personas que pueden pasar 2 horas y media viendo TikTok y no viendo una película, ¿no? Pero lo interesante aquí es que una película conlleva una serie de imágenes y una temática normalmente por un tiempo prolongado y la otra nos está intentando cada 10, 15 segundos dar nueva información y cambiar de un tema a otro, ¿no? Entonces también considero que esto cognitivamente, etcétera, etcétera, pues es muy interesante en pensar, ¿no? O sea, digamos, una película nos exige estar en un solo lugar, poner atención, incluso había un espacio, ¿no? Espacialmente el cine era un lugar oscuro, donde no tenía que estar cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el día de hoy quizá podemos tener esta sobresaturación de imágenes que podemos estar en cualquier lugar y comúnmente van a estar bombardeándonos con nuevas y diferentes temáticas, ¿no? Entonces también considero que eso es algo que pues podemos analizar y que debemos de pensar hacia dónde nos está llevando, ¿no? O sea, qué tipo de cambios va a generar en nosotros y pues hacia dónde podemos llevarlo, ¿no? Y esto de las películas que salen, que son películas neta, pero que salen exclusivamente, por ejemplo, a plataformas digitales, y que entra en este conflicto de que si es cine, no es cine. ¿Cómo definiríamos?
¿Es cine o no es cine o qué es cine? ¿Qué es lo que es cine? Pues ahí yo siempre siento que ese es el problema, ¿no? Que, por ejemplo, como cuando surgieron las primeras cámaras, no había un gran manual del cine o libro sagrado del cine que te decía que debías de hacerlo de una u otra forma, tanto así que de repente, pues me parece, primeras películas, ¿no? Francesas, por ejemplo, está como de Viaje a la Luna, etcétera, etcétera, estaban ya jugando incluso con la idea de fantasía, ¿no? De repente también si sacaban las cámaras era documental, o sea, no es que realmente dijeran, ah, pues este es el género, así tiene que ser y así se tiene que seguir toda la escuela, ¿no? Entonces yo creo que también siempre hay como sectores más puristas, ¿no? Más tradicionalistas sobre cómo deben de ser las cosas, porque alguna vez se hicieron así y entonces tendrían que seguirse haciendo de la misma manera. Y también hay sectores un poco más liberales y experimentales que dicen, pues bueno, pues podría hacer esto de otra forma, ¿no? Podría implementar otras técnicas y así es como también vamos encontrando normalmente que hay grandes saltos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho David Lynch y él se enojaba mucho de que vieran sus películas o cosas así en el celular, ¿no? Pero también ya sacó una serie de Twin Peaks para Netflix y seguramente muchas personas la ven en el celular, ¿no? Entonces también es curioso porque, pues bueno, pues siempre vamos viendo cómo se va transformando este tipo de cosas. Eh, para muchas personas quizá lo más importante siempre va a ser lo que conocieron, ¿no? Y no hay como esa apertura para otras cuestiones, para otros niveles. También siempre hay como aspectos que considero que sí son límites que deberían o no atravesarse, ¿no? Por ejemplo, a mí no me llama mucho la atención como esta idea del cine en 4D, ¿no? O sea, que quizá uno esté viendo Jurassic Park y te caigan gotitas de agua. Pues siento que no es necesario porque el cine por eso tiene la imagen y el audio para contar una historia, ¿no? No necesito totalmente sentirlo porque no lo estoy viviendo. Esa es la magia del cine, que algo que no estoy viviendo puede tener una impresión en mi conciencia y puede transmitir emociones como si lo estuviera viviendo. Wow. Y ahí entrarían los puristas, ¿no? Creo también. Sí, ¿no? Bastante. Y bueno, también, antes de empezar con una parte que quiero tocar contigo, que es la religión, eres músico, te encanta, es tu pasión, te dedicas a ello. ¿Cómo combina? Porque creo que aquí también se puede, así como se combina con el cine y la filosofía, la música que quizás es algo que se puede considerar como más lejano, no tan, incluso que es algo solo que nos acompaña de vez en cuando. ¿Cómo me imagino que tú ahí haces eso, alguna fusión ahí media extraña? Ahí logras logras meter la filosofía de alguna manera. Entonces, ¿cómo entra ahí contigo la música, la filosofía? ¿Cómo jugueteas ahí en estos dos mundos ahí tan armónicos? Sí, pues es complejo, ¿no? Porque, digamos, considero que pues también hay quien puede hacer una música o que la música puede ser muy académica, ¿no? También la vida del músico, digamos, como en cuanto a ciertos aspectos puede ser o bastante liberal o bastante también como de ensayar, hacer cosas muy... eh, como digamos, no sé, pues quien toca música clásica o algo así. Yo no he tenido la oportunidad de hacer eso, sino quizás es un poco música un poco más popular, por así decirlo. Entonces, siempre siento que las temáticas es donde más se llega a relacionar, ¿no? Digamos, en cuanto a la filosofía, pues Kant decía que la música es lo sublime, ¿no? Porque, bueno, o sea, en realidad nos puede hablar del universo, ¿no? Nos puede llevar como a este tipo de cuestiones que incluso pues no son ni tangibles ni están como ahí, ¿no? Eh, pero, pues sí considero que pues mi experiencia de la música ha sido más desde la expresión, la emoción, ciertos tipos de aspectos, ¿no? Y es muy interesante porque pues la filosofía tiene que ver más con la disciplina, la razón, todo ese tipo de cuestiones que son muy, muy importantes, que a mí me apasiona mucho también pensar como estas distinciones y pues la música la veo desde el aspecto mucho más de lo artístico como como la expresión de emociones y la transmisión de esas emociones y que muchas veces pues ahí uno puede pues simplemente como que estar más en lo sensible, en la transmisión de eso, que a veces en lo racional y coherente que debe ser el discurso filosófico, ¿no? Es el lado Entonces, rebelde, ¿no? sí, supongo. Y bueno, tú eres tu miembro de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Bueno, México.
a los, bueno, pero si nos escuchan de otros lados, es, bueno, es Latinoamérica y es un centro religioso todavía muy, muy fuerte. Y aunque quizá en teoría el catolicismo se maneja en un mayor porcentaje, pues también no es como que tan así, porque aunque hay una gran mayoría, no todos lo ejercen como tal. ¿Tú qué es lo que te interesó del centro? ¿Qué es lo que intentas estudiar ahí? ¿O qué es lo que te apasiona de las religiones en el sentido general, en este fenómeno? Porque creo que la religión popular le da un giro totalmente a la religión de una manera muy, muy apasionante. Sí, pues es un gran tema, ¿no? O sea, digamos, incluso para muchos antropólogos, el que exista el mito, religión, etcétera, etcétera, conformó este salto de la hominización y de la cefalización, o sea, digamos, como poder pensar en algo que no concretamente está material ahí, sino como pensar otra vida, el alma, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido como un gran aporte milenario, ¿no? Siento que en México, pues siempre que hablamos de religión, pensamos como si solamente existiera la religión católica, ¿no? Y un poco más como en el presente y pues ciertos aspectos, lo que más he estado en relación ahí es sobre todo con Foucault el problema de la confesión, ¿no? O sea, ¿qué es hacer una confesión? ¿Cómo funcionaba esto en un sistema político, digamos, como la pastoral cristiana, ¿no? O sea, digamos, como una administración de la vida de otros, ¿no? O sea, digamos, como confesarse no era solamente ir y hablar cualquier cosa, ¿no? O sea, el peso de la confesión es decir algo que nos puede poner en una postura de algo indefenso, ¿no? O sea, digamos, confesar algo, ¿no? El ejemplo que utiliza mucho es, por ejemplo, cuando alguien dice que está enamorado de otra persona, ¿no? O sea, eso ya conlleva una crisis en la relación, ¿no? Si se dice, ya se está pasando de un estado a otro. Entonces, principalmente ese ha sido uno de los aspectos que más me ha interesado de la religión, con la filosofía, como un tipo de cuestión de análisis, y también esta relación que encuentro paralela con el psicoanálisis, ¿no? O sea, digamos, en la religión hay un régimen, se hace por tal intención, la idea de la confesión, pero en el psicoanálisis también hay una serie de estándares, ¿no? Digamos, y el acto de acudir a psicoanálisis, pues tiene que ver también con la idea de una confesión, ¿no? Inscrito en discursos distintos, pero hay una cierta analogía, paralelismo ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que podría llevar entonces desde el psicoanálisis a un sujeto a desnudarse en una confesión y hacerse vulnerable ante algo? Porque incluso a veces no es, porque a lo mejor ya acuden a ellos no solo personas que sean netamente religiosas, sino que a lo mejor viene la conciencia, el estar en paz, no sé, otros elementos ahí que juegan que no es necesariamente es, soy muy piadoso, quiero comulgar y necesito confesarme, sino que hay más matices, ¿no? Ahí. Sí, pues varia parte de la obra de Foucault está muy relacionada con el aspecto, digamos, de todos las tecnologías del yo, ¿no? Que veríamos que, por ejemplo, digamos, como todas estas prácticas que se han llevado por años en monasterios, ¿no? Él también desde niño estuvo como muy cercano a la educación jesuita, entonces también, por ejemplo, pues varias misiones jesuitas en América tenían la intención, por ejemplo, y que está muy relacionado con la idea de una sociedad disciplinaria, de distribuir, digamos, como por horarios la vida de las personas, ¿no? Levantarse, orar, hacer ejercicio, hacer el quehacer, tener actividades, etcétera. Entonces, esas eran como que propuestas, digamos, desde la religión y desde cierto tipo de prácticas monásticas, el poder un poco, digamos, como que dar cierta paz, tranquilidad a la persona en su vida, ¿no? O sea, digamos, quizás si haces esto, puedas sentirte mucho mejor, etcétera. Y si cometes una falta, podrías confesarla y también esto tendría un sistema que no sería en ese aspecto terapéutico, sino sería más como un cuidado de las almas, ¿no? Y en este caso, digamos, siempre hay como un guía que es como un pastor, ¿no? Entonces el pastor también tiene como esa responsabilidad con su rebaño y el rebaño también debe ser guiado con el pastor, ¿no? Entonces es como una cuestión muy interesante y que podemos ver que quizá Freud de alguna forma
retoma, ¿no? Incluso Sloterdijk pues habla mucho de otros aspectos como es la que llama como magología y la mesmerología, ¿no? O sea, digamos como ciertas temáticas que estaban previas al psicoanálisis que van muy relacionadas a aspectos místicos, ¿no? A ideas pues de una cierta curación de la psique, ¿no? O digamos como ciertas técnicas que puedan dar, si no curación, por lo menos la disminución de algún tipo de malestar psíquico, digamos, ¿no? Otra que hablabas de esta parte de las prácticas monásticas, de lo disciplinario, se me viene a la mente también las rutinas y cómo hay como dos visiones, ¿no? Cuando dicen que la rutina es buena y que te ayuda porque te organiza y te ta, pero por otra parte hay otras personas que la rutina les cuesta o que prefieren como que esta libertad de no estar pegados a una agenda o a un checklist de lo que hay que hacer. Desde el psicoanálisis, ¿qué sería mejor? O cuáles son quizá la ventaja y las desventajas de ser rutinario y de casi casi me levanto a las 8:05 me lavo los dientes, a las 8:10 hago no sé qué y o quizá darlo a la flexibilidad? ¿Cuáles serían como que esos pros y contras de cada de estos dos mundos? Pues es interesante de varios aspectos, ¿no? Uno, por ejemplo, a mí me parece muy importante un texto de Freud, que es el malestar en la cultura, que dice que en realidad siempre va a haber un malestar porque siempre hay una primera prohibición, ¿no? O sea, el ser humano necesita estar en sociedad, pero también en algún momento se va a sentir apresado por esa sociedad, ¿no? Desgraciadamente es como, para Freud sería prácticamente como una pulsión, una cuestión que está ahí natural casi. Pero por otra, digamos que todas estas ideas, pues por ejemplo, de formar horarios, de crear una disciplina, etcétera, etcétera, ha intentado dar pues un cierto equilibrio a la vida humana, ¿no? O sea, porque también de alguna forma esta rutina puede dar pues un cierto tipo de seguridad, ¿no? También pensemos, y pues yo considero que sí, la vida, somos seres de hábitos, ¿no? O sea, de repente alguien, aunque se diga no rutinario, ¿no? Supongamos que alguien dice, yo no soy una persona rutinaria, entonces voy a ir a descubrir nuevos lugares, ¿no? Entonces eso implica tener una rutina, ¿no? Que sería siempre poner una maleta, llevar ciertas cosas, y si de repente esa persona quizás se le perdiera su maleta donde lleva sus cosas, donde hace todo lo que dice que transgrede eso, pues seguramente se vería conflictuado, ¿no? O entraría en una pequeña crisis. Entonces, considero que todos llevamos siempre una rutina, ¿no? Algunas son más rígidas que otras, sobre todo, por ejemplo, en las sociedades disciplinarias, pues implicaba estar en una institución como puede ser la escuela por ciertas horas, el taller, el campamento militar, el hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces considero que como humanos siempre necesitamos un poco de la rutina, quizá a veces es buena cuando hay cierta flexibilidad, pero por otra parte, pues ahora nos encontramos como con esta idea como de una búsqueda de libertad, pero bastante como mm, de un, de un liberalismo contemporáneo, como de pensar que simplemente porque yo puedo elegir mi agenda, ahí está la libertad, ¿no? Entonces, pues considero que no, tampoco es como una verdadera libertad, simplemente tienes más flexibilidad en tu agenda, ¿no? Pero bueno, creo que ya después hablaremos incluso más de este problema en otra charla. Y ahorita que hablas de esto y quizá como para ir cerrando y volviendo a la contemporaneidad, eh, precisamente esta parte de la rutina que fue una de las principales crisis que pasó cuando nos vimos forzados al confinamiento, ¿no? Es esta que de repente se nos encerró y que esta rutina, tanto flexible como no, de salir de la escuela, de ir al trabajo, de hacer, de deshacer, se vio totalmente abrupta y hubo muchas crisis. ¿Cómo, ahora sí que, ahora sí que tú mata desde el psicoanálisis, cómo viviste este fenómeno? Y bueno, quizá ya vamos saliendo de esto, pero para futuras situaciones, que es probable que suceda, desgraciadamente, quizá no vamos a aprender el error. Entonces, ¿qué propondríamos como para cuando pasa estos cambios tan abruptos, de repente, pum, siéntate y quédate en un solo lugar y adecúate?
de casi de un día para otro a una nueva forma de vida. Sí, pues de alguna forma yo considero que para mí ha sido una temporada también tanto interesante como bastante a gusto de mi vida, ¿no? También considero que es necesario un poco dejar de andar apresurado todo el tiempo, poder disfrutar un espacio que me gusta mucho es mi casa, también una relación con uno mismo también es importante y también con las personas que uno se rodea. Entonces, afortunadamente desde ese aspecto, pues siento que ha sido bastante grato y que pues quizá no todas las personas tienen en su vida la oportunidad de pasar tanto tiempo en su casa y para mí ha sido una maravilla en ese aspecto, ¿no? Por otra parte, pues sí, también está una vida social, etcétera, etcétera, donde pues sí, no esperé que durara tanto todo esto, ¿no? Quizá ahí es donde sí ha sido un poco más curioso y estos regresos a la normalidad, como nueva normalidad, como casi sí, casi no, etcétera, han sido curiosos, pero bueno, sí considero que sí ha afectado bastante de repente como la salud mental de forma general, ¿no? Entonces considero que también, pues siempre fomentar esa, digamos, como relación con uno mismo es importante, ¿no? También, digamos, como pensar, eh, pues, pues no es necesario que estemos todo el tiempo distraídos para estar bien, ¿no? Porque simplemente es eso, ¿no? Nos estamos distrayendo, estamos intentando poner nuestra atención en otras cosas para para no estar como en un silencio incómodo con nosotros mismos, ¿no? Entonces también considero que es importante por eso, pues también la introspección y ciertos aspectos que siempre están presentes en el psicoanálisis o en otras disciplinas o en otras propuestas, ¿no? Otra de psicólogo, y ahorita que lo tocaste, porque viene la situación de, en esta nueva normalidad, o en este supuesta nueva normalidad, muchas personas les está costando este retorno, porque ya, o sea, venías de una rutina acelerada, luego te bajan los decibeles y te dejan en tu casa y de repente, no, ahora vuelves a lo que antes eras y está hasta como hasta en duelo, ¿no? Entra el duelo de ahora añoras lo que tenías. ¿Cómo poderte reacoplar o reacostumbrar a este mundo que pues estabas, pero ya no estás y vuelves a estar? Sí, pues en esos aspectos también me gusta por eso mucho la filosofía, con esta idea, por ejemplo, del devenir, ¿no? Y esa constante transformación. Y pues digamos que para eso yo creo que incluso la idea de Heráclito es muy interesante, ¿no? O sea, pues no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, ¿no? No, pues no somos la misma persona, el río está en constante cambio, etcétera. Entonces, pues parece que esa es una de las cuestiones muy comunes en la vida, ¿no? O sea, mientras uno se va acostumbrando a las cosas, mientras va creando hábitos, mientras va teniendo una rutina, pues llega un cambio azaroso en la vida que nos dice, pues ya la cosa cambió, ¿no? Entonces, así como fue de abrupto, supongo esto, espero que también, y cada vez va siendo como más, entramos a nuevas pautas que a veces nos es hasta difícil distinguir, ¿no? Que esta ha sido más fuerte porque se nos ha dicho, porque ha sido un poco más coercitiva, porque es como enciérrense, no pueden salir, etcétera, etcétera. Pero pues pensemos en qué otras dinámicas nos hemos metido, por ejemplo, como las de la tecnología, y no las distinguimos, ¿no? O sea, hasta que hacemos este análisis de, pues que antes no era así, distinguimos ciertas cuestiones, pero en realidad yo creo que es tan paulatino que no nos damos cuenta, ¿no? Y espero, la última, espero que no te la hayan adelantado. Eh, si tuvieras que escribir tu epitafio el día de hoy, eh, ¿qué crees que diría? ¿O qué le pondrías tú? Si tú lo pudieras escribir, ¿qué diría tu epitafio? Mm, Pues ya tendría uno pensado, pero no tendría que ver con la filosofía. Entonces, No, 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 tú, no tú da sé. el de Gary, netamente. Hay una canción que me gusta mucho de una banda que se llama Belafonte, entonces yo lo pondría, pero pues es solo en relación con esa banda que dice, lo hice por el punk. Esa canción me gustaría mucho de Epitafio. Ah, genial, sí, ¿no? Y va en esta parte rebelde que decíamos de ti, ¿no? Me gusta. No, pues Gary, muchísimas gracias. Fue una enriquecedora charla y pues agradecerte tu tiempo y es el que te hayas tomado este ratito con nosotros. No, pues muchísimas gracias y también por reconocer todo el esfuerzo que conlleva, todo el trabajo que veo que haces y
pues también muy chido, ¿no? Y también esta parte de difusión es muy, muy importante. Entonces, agradecer también a ti por la invitación. Claro, y visiten, les vamos a dejar el link de abajo, visiten el Centro de Estudios Filosóficos Culturales, ahí van a estar todas las informaciones y todas las actividades que tienen pues, cada mes.